Igual, ya, y lo Ah, ya editamos. está. Y eso luego lo editamos. Ahí hay un anuncio durante tu guión, Liliana, para avisarle a la gente. Y pues Sí. esto se cortará. En el orden de participación pusimos primero a Juan Carlos y después a ti, Víctor. Claro que sí, con mucho gusto. Y pues listo, ya es hora. Ahí voy. Estoy sirviendo un café. Sí, igual daremos un par de minutos en lo que se conecta gente para iniciar formal en 3, 4 minutos. ¿Ya estamos, Diego? Si quieren, listo. Lo voy a iniciar ya en 3, 2, 1. Hola, muy buenas tardes a todos y a todos. Mi nombre es Liliana Jiménez Alcocer y soy directora de vinculación institucional en Metabase Q. Vamos a dar un minutito extra para que se terminen de conectar nuestra audiencia y podamos empezar. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a abordar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, trabajo decente y crecimiento económico, y su vínculo con la ciberseguridad. Esto es parte de la serie de eventos que venimos organizando desde Future Community. Hoy nos acompañan como panelistas dos distinguidos invitados, Juan Carlos Baker y Víctor Gómez Ayala, a quienes presentaré un poco más adelante. Muchas gracias por acompañarnos hoy a ustedes panelistas y a nuestra audiencia. Les recordaremos un poco en qué consiste Future Community por medio de este video que hemos preparado para ustedes. Adelante. Future Community es una comunidad interdisciplinaria que trabaja desde el campo de la innovación y la ciberseguridad para construir un mundo más seguro, sostenible e incluyente. Impulsamos el reconocimiento de la ciberseguridad como una responsabilidad compartida, un bien público, y fomentamos su integración en la agenda internacional. Cada embajador, con su propia voz e identidad, contribuye a las áreas clave de la agenda global y posiciona la ciberseguridad como catalizador para su cumplimiento. Conecta los puntos, sé el vocero del otro. Confía en el otro, abraza la comunidad. Mantente curioso, explora y juega con tu creatividad. El futuro se construye por quienes son lo suficientemente valientes para jugar con él. Pues esta es una probadita de lo que es Future Community. Como pueden ver, hay muchas formas en las que se pueden sumar y aportar a este proyecto.
Les comento que este evento va a ser grabado y lo pueden consultar y compartir en nuestra plataforma y en nuestras redes sociales. En el chat que tenemos aquí abajo vamos a poner los vínculos de la plataforma y también una encuesta para el Future Community. También invitarlos durante el evento en la sección de preguntas y respuestas en su pantalla en la parte de abajo. Pueden ir haciendo consultas que al final darán respuesta a nuestros panelistas. Pues bien, pasamos a nuestro primer panelista del día de hoy, que es Juan Carlos Baker, quien además de su distinguida trayectoria se ha sumado como embajador de Future Community. Además es un querido amigo. Juan Carlos es socio fundador de Ansley. También es exfuncionario con más de 2 décadas de trayectoria profesional en el Gobierno Federal de México y es profesor de Comercio y Economía en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Anterior a sus actividades actuales, trabajó en el Gobierno de México, incluyendo su más reciente puesto, subsecretario de Comercio Exterior. Durante su mandato como subsecretario tuvo un rol de liderazgo en las negociaciones de comercio e inversión con América del Norte, TEMEC, la Unión Europea, Telequem, y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, TIPAD o CPTPP. Ha editado y colaborado en varios libros acerca del comercio y la integración económica regional y América Latina. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos hoy. El foro es todo tuyo. Gracias, Liliana. Víctor, un gusto saludarte. Todos mis amigos de Metabase Q, gracias por hacer que esto sucediera. Estoy muy contento de estar aquí. Y sobre todo de integrarme a esta comunidad que, como ustedes acaban de presenciar hace unos instantes en el video, pues tiene objetivos que creo que todos compartimos, que creo que además son muy necesarios y que lamentablemente, debido a muchas de las cosas que están pasando en el entorno tanto nacional como internacional, pues a veces no les ponemos la atención o la seriedad que efectivamente requieren. Entonces, bueno, pues estoy muy contento de poder participar de esta iniciativa y charlar con ustedes un poco, pues desde la perspectiva que yo puedo ofrecer en base a los temas en los cuales me he desarrollado profesionalmente y que me interesan, ¿no? Que es la parte de la economía, la parte del comercio, la parte de las relaciones internacionales. Y creo que de entrada una cosa que tenemos que ver o que tenemos que darnos cuenta es que, pues si bien cuando nosotros pensamos en el tema de ciberseguridad, nos imaginamos hackers o nos imaginamos algún tipo de ataque terrorista a través de estas nuevas avenidas de comunicación, y eso es cierto y eso pasa y estoy seguro que lo abordaremos, pero el inicio de todas esas cosas es mucho más sencillo. Es decir, creo que no es necesario abundar, y no me voy a detener mucho en ello, acerca de la importancia que ahora el entorno digital tiene para la economía. Simplemente la pandemia nos recordó la cantidad de cosas y la cantidad de actividades y de productos y servicios que ahora se comercializan a través de medios digitales. También, desde luego, en la importancia que tienen como motor, el ambiente digital me refiero, la importancia que tiene como motor para otras industrias. Y vemos que, por ejemplo, una industria o un sector muy tradicional como puede ser la construcción, actualmente está teniendo un impulso muy importante debido a que empresas del sector tecnológico y empresas del ambiente digital son las que están construyendo, ¿no? Cuando ustedes escuchen hablar de un centro de distribución de Amazon o un nuevo lugar en donde Google o Facebook o la empresa de su preferencia va a tener un espacio para procesar datos e información, pues ahí estamos viendo cómo empieza a haber estas conexiones entre el mundo digital y el mundo real, ¿correcto? Y además de eso, bueno, pues ya desde una perspectiva incluso mucho más individual, mucho más personal, pues el hecho de que nosotros podamos realizar muchas de nuestras actividades, pasando por la educación, el entretenimiento y otras vía digital, pues eso también nos hace que tengamos más tiempo para nosotros mismos, para convivir con nuestras familias, para hacer otras cosas que podamos estar interesados. Entonces, la ciberseguridad, efectivamente, es, desde mi perspectiva, uno de los hilos que une todas estas actividades, la parte económica, la parte personal y la parte también del desarrollo del futuro, ¿no? Y yo pienso que mucho de esto de repente como que apareció, ¿no? Y aquí
a los que nos están viendo los invito a que reflexionen o a que traten de ubicar en su mente el momento en el cual utilizaron por primera vez una aplicación o el momento en el cual ustedes se consiguieron aquel primer teléfono inteligente. Y estoy casi seguro que no se van a acordar, que simple y sencillamente eso entró a sus vidas y se quedó ahí y parecería que ha estado desde siempre. Lo cual es muy bueno, porque quiere decir que ha habido una gran aceptación y una gran apertura para este nuevo tipo de elementos. Pero también eso lo que nos quiere decir es que mucho del crecimiento de la industria y la manera en la cual se involucraron nuestras vidas ha sido un poco inercial. Es decir, no ha habido necesariamente una estrategia articulada, ya sea de parte pública o de la parte privada, para ir avanzando en pasos que nos hayan llevado hasta donde estamos ahora. Y eso, pues bueno, hasta ahorita ha salido bien, pero la posibilidad de que el ambiente digital, el entorno digital, se meta cada vez más a todas las etapas de nuestra vida y que no tenga una regulación adecuada, abre la puerta a que efectivamente pues existan áreas negras que pueden representar un riesgo. Es decir, si una empresa no tiene la certeza de que sus códigos, de sus algoritmos o sus códigos madre o demás, pues están debidamente protegidos y regulados por la ley, pues a lo mejor no invierte lo suficiente como para poder continuar creciendo. Si nosotros mismos no estamos seguros de que haya un sitio que pueda salvaguardar nuestra información personal o nuestra información financiera, pues a lo mejor no vamos a utilizar esas aplicaciones. Entonces también ahí el país se está reduciendo más pequeñito. Y esto me lleva a reflexionar con ustedes que desde mi perspectiva, para que efectivamente este objetivo de este SDG, perdón, los objetivos, el que estamos hablando, el 8, ¿no? Se pueda realmente potenciar, me parece que tenemos todos que trabajar al menos en 3 sentidos. El primero, tiene que existir un fuerte trabajo regulatorio. Es decir, no sabemos cuántas nuevas innovaciones o aplicaciones del ambiente digital se van a generar el día de mañana. O sea, la verdad es que hay gran cantidad de esfuerzo de innovación en este terreno y es un poco difícil a veces para el sector público mantener el paso y la velocidad que los actores privados están desarrollando. Y a veces, pues eso implica que nos veamos en áreas grises, en áreas en donde no hay regulación, en áreas en donde pues hay cosas que a lo mejor se permiten, pero que no deberían ser necesariamente la norma del negocio, ¿ok? Y ahí es en donde creo que todos nosotros, usuarios, empresarios, académicos, podemos aportar mucho para que los gobiernos tengan claro cuál es el mejor aspecto regulatorio. Porque ojo aquí también, cuando yo hablo de regulaciones, cuando yo hablo de establecer un marco legal, pues obviamente me estoy refiriendo a un marco legal que garantice el crecimiento del mundo digital. Porque también puede haber una regulación en donde simplemente se diga que se va a prohibir todo, lo cual pues tampoco es lo que queremos porque va exactamente en el sentido contrario. O sea, que algún ente público diga pues existe un gran riesgo, que ante riesgo latente de que haya temas por ciberseguridad o que haya un ataque potencial al sistema financiero de un país, etcétera, pues decida que mejor no haya nada. Entonces, eso será contraproducente. Y el trabajo regulatorio, insisto, tiene que ir de la mano también, desde mi perspectiva, con lo que se está haciendo en acuerdos comerciales internacionales. El primer tratado que tuvo realmente un capítulo de comercio electrónico o de ambiente digital, pues fue a principios de los 2000. Fue un tratado de Nueva Zelanda que en el 2002 ya incluía un capítulo de comercio electrónico, ¿no? Sabemos que en la Organización Mundial de Comercio, pues este tema no ha avanzado necesariamente como quisiéramos, pero hay esfuerzos que se han hecho en diversos canales y en diversos caminos. No todos esos esfuerzos van en el mismo sentido, que es parte de lo que refería en el punto 1. Tenemos que tener una regulación que sea buena y benéfica para el sector. Pero lo que estamos viendo en tratados internacionales es que, por ejemplo, acuerdos como el TEMEC, que pues ahora está muy de moda por otros aspectos que están contenidos en ese acuerdo, particularmente el tema energético, pero el TEMEC es bastante
fuerte en términos de los compromisos y de las obligaciones que establece en sus capítulos de comercio electrónico y de ambiente digital. Se deja claro que los gobiernos no pueden exigir que se entregue los algoritmos o los códigos madre, que se garantiza el libre flujo de datos, que no va a haber obligaciones de tener servidores necesariamente en algún lugar físicamente dentro del territorio de las partes. Y eso va muy de la mano lo que también está sucediendo en Asia, ¿sí? Europa está como que un poco intermedio. Las excepciones que se están viendo en Europa para el flujo de datos ciertamente son mucho más amplias que lo que se considera en otros acuerdos. Y bueno, está China, ¿no? Que China y un poco también la India, pues tienen una visión completamente diferente. Tienen una visión en donde pues es una actividad en la cual el gobierno debe de tener un rol mucho más protagónico, más allá de solamente el de ser un ente regulador. Y pues lo hemos visto también en el desempeño de ciertas empresas chinas de tecnología, ¿no? Didi, que tuvo ahí el intento de salir a público en Nueva York, no salió bien, como también hay crecientes presiones sobre otras empresas, Tencent, Alibaba y demás, ¿no? Entonces, eso está pasando allá afuera, hay como que una competencia entre modelos y dependiendo de cuál acabe siendo el que se imponga o el que predomine sobre el resto de los países, pues yo creo que el ambiente digital, la ciberseguridad y lo que nosotros vemos como potencial de crecimiento se verá distinto, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener también, a la par de la regulación, hay que también ser muy conscientes de que estas agendas son agendas internacionales, son agendas en donde participan muchos países y son agendas en donde México puede aportar bastante y creo que lo estamos haciendo. Y el tercer tema en el cual creo que también hay que ser poner mucha atención y ser muy cuidadosos hacia adelante es el tema de las inversiones. Es decir, obviamente todos hemos escuchado que ya existe esta carrera por el 5G y que hay ciertas empresas que están mucho más adelantadas que otras, lo cual nos devuelve también un poquito al tema geopolítico, pero en fin, eso lo hablaremos en otro instante. Pero lo que es un hecho es que para que todo esto continúe siendo una fuente de crecimiento y sea también una fuente de trabajo digno, pues se le tiene que invertir. La gente tiene que tener acceso suficiente a Internet, tiene que tener la capacidad de poder adquirir un dispositivo móvil o una computadora u otra cosa en donde pueda acceder a estas plataformas y realizar las actividades que estamos diciendo. Eso también demanda que tengamos fuentes certeras y constantes de energía, electricidad, o sea, una planta que hace semiconductores que ahora están en todos los devices que tenemos, consume un mundo de electricidad, mucho más que una planta automotriz, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo de la infraestructura que también se tendría que invertir para poder mantener el ritmo de la industria hacia adelante. La inversión también pasa por tener el capital humano adecuado. O sea, sé que seguramente muchos de los que nos están viendo ya se formaron profesionalmente, me refiero, con planes de estudio que incorporan muchas herramientas digitales, ¿no? Desde algunas que las más obvias, ¿no? Para poder aprender a programar, si saben Python, si saben R, otras herramientas de análisis de Big Data también, visualización y demás. Pero hay una gran cantidad de personas que se van a integrar al mercado laboral en relativamente poco tiempo, que a lo mejor no tienen esa educación o ese conocimiento. Entonces, bueno, la inversión también pasa por asegurar que nuestra población tenga el suficiente conocimiento para poder aprovechar estas oportunidades. En resumen, sin duda, estamos en un momento en el cual la transición hacia el mundo digital ya está echado a andar, fue acelerado por la pandemia y solamente va a continuar. Eso nos debe de hacer pensar en cómo podemos aportar nosotros, sobre todo para que ante las amenazas que puede representar la ciberseguridad o ataques contra instalaciones críticas o demás, ese movimiento no se detenga, ¿sí? Y la manera en la cual creo que nosotros como comunidad podemos aportar es básicamente en 3 canales. El primero, en asegurar que haya un trabajo regulatorio que favorezca el crecimiento de la industria y no que lo limite,
Segundo, en poner mucha atención en cómo se están desarrollando a nivel internacional estos debates en materia de cómo tendría que ser el mundo digital y qué rol tienen tanto los gobiernos como los actores privados en ese nuevo andamiaje. Y tercero, bueno, pues en la medida de lo que se pueda, exigir, creo que esa es la palabra, exigir que exista la inversión adecuada tanto en la industria como en la infraestructura que la soporta y en la educación de nuestras poblaciones para que puedan tener acceso pleno a los beneficios que pues este nuevo mundo digital está trayendo. Aquí me detengo, muchas gracias por su atención y bueno, me voy a quedar por aquí para que conversemos en un ratito. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues ahora quiero darle la bienvenida a nuestro segundo panelista. Él es Víctor Gómez Ayala, quien también se ha sumado a esta comunidad y es un querido amigo. Con su distinguida trayectoria, ahora nos platicará sobre la relevancia de este objetivo de desarrollo sostenible y cómo la ciberseguridad se vincula a él. Víctor Gómez Ayala es director de inteligencia de datos de la Fundación Rafael Donde. Es economista especializado en análisis macroeconómico, aplicado, finanzas públicas y política energética. Previamente trabajó como economista senior en la Casa de Bolsa Finamex y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Durante este periodo contribuyó en la implementación de la reforma energética de 2013 en los sectores de hidrocarburos y electricidad, así como en el proceso de consolidación fiscal que concluyó en 2018. Desde hace 7 años es profesor de macroeconomía avanzada en el ITAM y actualmente estudia el doctorado en economía en la misma institución. Muchas gracias, Víctor, y bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias, Liliana, por la introducción y muchas gracias también a Juan Carlos por compartir este panel. Por supuesto que ya con la introducción que nos hace Juan Carlos sobre el tema de la relevancia de la ciberseguridad en un contexto muy amplio y muy completo, desde el punto de vista macroeconómico, la relación que tiene esto con el proceso de crecimiento y con el mercado laboral es fundamental. Hay que recordar que la pandemia de COVID-19 que inicia quizás entre el primer y segundo trimestre, dependiendo del país del que hablemos, de 2020, acelera muchos procesos y crea muchas disrupciones en la economía. Para la economía mexicana, las disrupciones vienen en muchos frentes. Desde el punto de vista de caída de la actividad económica, hay que recordar que el impacto es diferenciado en algunos sectores y sobre todo los más deteriorados a raíz de la pandemia se asocian con sectores del sector terciario de la economía, es decir, aquellos que tienen que ver con diferentes tipos de servicios y con algún tipo de ventas, ¿no? Recordar que es una crisis que tiene un fuerte componente en sectores como el consumo y la inversión y que genera una caída generalizada en la actividad económica por las jornadas de sana distancia que se dan en el segundo trimestre de 2020. El proceso de recuperación que sigue a esa caída abrupta viene impulsado en buena medida por una recuperación de la actividad económica derivada de Estados Unidos. Y no debemos olvidar que ese proceso de recuperación se impulsa mucho por el lado de la industria. Las relaciones industriales, en la economía, y la integración enorme que existe en las cadenas de valor entre México y Estados Unidos propicia que México se ancle a ese proceso de recuperación y permita observar tasas de crecimiento que le permitan hacer una recuperación. Solo para anotarlo, pues hace un proceso de recuperación bastante lento, ¿no? Para la economía mexicana, donde la actividad industrial apenas hace un par de meses logró recuperar los niveles previos a la pandemia. El sector servicios aún no lo logra y eso en buena medida ha ocasionado que el grueso de la economía mexicana pues siga entre 1 y 2% abajo de los niveles que registró a finales de 2019. Esto desde el punto de vista de crecimiento es crucial y quería empezar por ahí porque en la manera en que el impacto del COVID, el choque asociado al COVID, genera una disrupción en los mercados laborales, es relevante en el proceso de caída de la actividad en 2020 y genera un fenómeno que quizás muchos de quienes nos escuchan aquí están familiarizados, que es la aceleración de la implementación de medidas de trabajo híbrido, inclusive 100% a distancia.
Y esto es relevante para el mercado laboral porque genera condiciones que no estaban sobre el papel directamente en los planes de muchas empresas, pero que empieza a acelerar un proceso de desarrollo de medidas de trabajo desde el hogar y lejos de los lugares de trabajo. En las industrias, obviamente, en las industrias que dependen propiamente de una planta de producción, este tipo de trabajo pues se interrumpe por un periodo relativamente corto y se reactiva con la misma velocidad. Sin embargo, en otros sectores de servicios, en servicios de tipo comercial, en actividades en medios de comunicación, en temas de publicidad, quizás algunos servicios profesionales o financieros con los que estén relacionados también se ven muy inmiscuidos en este tipo de trabajo híbrido. Y eso ocasiona una serie de necesidades desde el punto de vista tecnológico que las empresas no habían enfrentado. Lo que hace la pandemia de 2019, perdón, de COVID-19, es incrementar la necesidad de las empresas de requerir herramientas tecnológicas que las exponen a un nuevo tipo de vulnerabilidades con las que no estaban acostumbrados. Y ahorita voy a entrar por allá. ¿Qué pasa entonces una vez que tenemos el impacto económico diferenciado entre algunos sectores, el impacto que genera la pandemia en la reasignación del mercado laboral? No hay que olvidar además en este punto que desde la perspectiva de la formalidad, la pandemia tiene un duro choque sobre el sector formal de la economía, es decir, las personas que tienen acceso a un trabajo que recibe prestaciones, que recibe seguridad social, algún tipo de pensión, servicios médicos, etcétera. Es el trabajo que más sufre durante la pandemia por lo oneroso que resulta para las empresas conservar estos puestos, ¿no? Y entonces, a pesar de que se migran a estrategias de trabajo híbrido, estrategias de trabajo digital en muchos sectores de la economía, lo cierto es que también tenemos un grupo importante de sectores que despiden a muchas personas, que cambian el estatus de estas personas desde el punto de vista productivo y que colocan a una cantidad importante de millones de mexicanos y mexicanas en el sector informal de la economía, dependiendo de una nueva fuente de ingresos que ya no es con la estabilidad que tenían y que eso cambia sus necesidades de consumo. ¿Por qué es importante hablar de las necesidades de consumo y de los patrones de consumo? Porque esto nos lleva al tercer punto desde el enfoque macroeconómico que es relevante en esta coyuntura y que tiene que ver con algo que seguramente ustedes han escuchado recientemente o han estado familiarizados y se relaciona con la inflación. En México, la inflación es un fenómeno que se refiere sobre todo al crecimiento en los precios que vemos los consumidores y las consumidoras y que tiene como pues, un seguimiento muy puntual por la importancia que tiene desde el punto de vista de bienestar. ¿Por qué se vuelve tan importante la discusión sobre la inflación? En general a todos nos preocupa que las cosas estén más caras, pero se vuelve muy relevante en el contexto de la recuperación, sobre todo a finales del año pasado, porque pues estamos saliendo de una crisis donde los salarios no crecen con la bonanza que hubieran hecho en otros periodos, algunos ya bastante castigados desde finales de 2018, y entonces en un entorno de salarios que no se recuperan de manera acelerada y donde la inflación empieza a crecer de manera importante, nos tenemos que preguntar cuáles son esos factores que están impulsando el crecimiento en los precios y cómo eso se relaciona con la actividad de las industrias. Tenemos una parte que es muy importante, que tiene que ver con este cambio en los patrones de consumo. Lo que hemos observado en diferentes encuestas de gasto de los hogares, en diferentes estudios que publican especialistas, es que los hogares en México enfocaron más sus necesidades en bienes de primera necesidad, en mercancías de tipo alimenticio, en algunos servicios médicos, en algunos servicios educativos de primera necesidad. Y entonces eso de alguna manera canalizó la demanda y los recursos de la economía en ciertos sectores muy específicos, pero que a su vez eso demandaba otro tipo de desarrollo de tecnologías. Todos probablemente habrán experimentado una transición de muchos servicios con los que estaban acostumbrados a consumir antes de la pandemia de manera presencial, ahora desde un formato a distancia, ¿no? Seguramente habrán tenido una consulta médica a través de internet, probablemente si tenían COVID, pues esto habrá sido mucho más frecuente. También, desde el punto de vista del sector educativo, la transición fue muy dura,
¿no? Todos nos recordamos de la escuela en casa, quienes tengan hijos e hijas, pues habrán sido bastante cercanos a las experiencias de tomar clases por Zoom o por alguna otra plataforma de este tipo, ¿no? Y entonces eso también incrementa las necesidades de algunos sectores que no estaban plenamente preparados para hacer una transición digital de esa magnitud, ¿no? Probablemente había sectores como el financiero en otros servicios de comunicación que estaban más familiarizados con este tipo de enlaces, pero hubo sectores como el educativo que tuvieron que migrar muy rápido a una serie de plataformas de este tipo e incrementó las necesidades de consumo de estos servicios. Entonces, este es un enfoque del crecimiento en precios, y una vez que concluye la parte álgida, digamos, de la pandemia, cuando empieza a darse las jornadas de vacunación, cuando empiezan a incrementarse pues toda esta serie de medidas que generan más confianza en la población, vemos una reapertura paulatina de diferentes sectores, ¿no? La movilidad de las personas empieza a crecer, diferentes indicadores de analítica de Google, por ejemplo, o de otras empresas nos muestran el incremento en la movilidad de las personas, el incremento en el nivel de tráfico, el incremento en la emisión de diferentes gases de tipo invernadero, que lo que nos muestran es que la actividad económica de las personas empieza a ser mucho más latente. Y esto trae como consecuencia que empecemos a ver una reactivación de sectores con presiones en precios. Entonces, llegamos a un entorno donde algunos sectores encuentran un proceso de recuperación más acelerado que otros bastante rezagados, sobre todo el sector servicios, un mercado laboral con muchas rigideces donde los salarios están mucho más agachados que la recuperación y la actividad, y un entorno de elevada inflación. Y las respuestas de política económica frente a esto pues empiezan a ser bastante discutidas en los círculos académicos y obviamente en los círculos sociales sobre si se debe prestar más atención al proceso de recuperación, sobre si se debe prestar atención a los precios, y en ese entorno las empresas tienen que coexistir con cambios en los patrones de consumo de las personas, con necesidades de trabajo en casa y con una serie de amenazas que surgen desde el punto de vista de ciberseguridad por la manera en que se están desarrollando estos procesos. Hay por ahí una encuesta muy reciente de un especialista en herramientas de nube, es una empresa que se llama Infoblox, que hace una encuesta en diferentes tipos de empresas en los sectores de manufacturas, de servicios de comunicación, de servicios de publicidad y algunos otros servicios empresariales en ventas. Y esto arroja el estudio para empresas mexicanas en estos sectores que el trabajo remoto se aceleró en su implementación en poco más de la mitad de las empresas de estos sectores. Esto quiere decir que no solo estaban planeando una transición hacia sistemas híbridos, sino que la pandemia lo que hizo fue acelerar ese proceso y dejarlos en un entorno, en un equilibrio nuevo, digamos, donde ahora esto es una realidad. Esto ocasionó que alrededor de 2/3 partes de estas empresas señalan que tienen dispositivos que son propiedad de la empresa, que operan en redes externas a la empresa, en redes, digamos, de telecomunicaciones externas a la empresa, y que eso genera una serie de amenazas sobre su operación. Más de uno de ustedes tendrá una laptop o algún dispositivo celular, algún medio electrónico por el cual se comunica a su trabajo, y no lo hacen en el entorno de las redes internas de su oficina, pero sí necesitan acceso a las herramientas para poder trabajar, ¿no? Y eso ha generado una serie de vulnerabilidades en fuga de datos, todos estos softwares como los ransomwares que tienen un objetivo específico de robo de información de bases de datos, o incluso ataques de nube, herramientas que se han vuelto muy nuevas con la implementación de las herramientas de algunos proveedores como Google Cloud, incluso Amazon Web Services, ¿no? Y este tipo de amenazas con las que ahora coexisten las empresas ha hecho que canalicen recursos a sus departamentos de tecnología de información. ¿Por qué? Porque ahora hay una necesidad adicional de fortalecer las herramientas desde el punto de vista tecnológico, las herramientas desde el punto de vista de capacidades técnicas y las herramientas desde el punto de vista de herramientas de detección, ya sea con fuentes analíticas, como señalaba Juan Carlos hace un momento,
o incluso con estrategias mucho más específicas de detección de amenazas a través de las redes de seguridad externas a la organización. Y esto, en el contexto de recuperación, pues abre muchas ventanas de oportunidad. ¿Por qué? Porque las empresas que logren encuadrarse, digamos, en un segmento donde puedan transmitir mucha más confianza sobre la manera en que enfrentan las amenazas de seguridad, pues se van a colocar mucho mejor frente a sus competidores, van a tener operaciones más confiables con sus clientes, y esto les va a permitir crecer en un entorno donde la parte de competencia empezará a ser mucho más álgida, digamos, en cachar ciertas partes de los mercados. Adicional a eso, pues la capacidad de que las empresas se adapten y se preserven dentro del mercado laboral para ofrecer mecanismos de beneficio laboral a sus empleados que les permitan trabajar en formatos seguros o incluso en casa, también va a ser central desde el punto de adaptación de estas empresas. Y finalmente, pues aquí hay una ventana de oportunidad enorme para nuestro país. Tenemos diferentes elementos en el contexto global macroeconómico que pueden aportar en el corto plazo al crecimiento de nuestra economía. Estamos hablando, por supuesto, del proceso de recuperación encadenado a los tratados comerciales en América del Norte, a los diferentes tipos de tratados que tenemos con otras economías a nivel global, y eventos que tienen que ver con la reagrupación asociada con las oportunidades de producción en China, como es el nearshoring, donde la manera en que se ha desarrollado la industria de manufacturas de alta calidad en México es fundamental. Y entonces, el tema de ciberseguridad se vuelve, digamos, una herramienta indispensable de análisis desde el enfoque de crecimiento y recuperación, para que pues, las oportunidades que tienen diferentes sectores y diferentes industrias en la era post-COVID se aprovechen de la mejor manera. Con esto yo también concluí mi intervención inicial y por supuesto quedo al pendiente de las preguntas que tengan la auditoría. Muchísimas gracias, Víctor. Pues gracias a ambos panelistas que, como saben, son de casa. Y la verdad es que ambas presentaciones muy interesantes, muy enriquecedoras, sin duda alguna han dejado huella en que los hemos escuchado el día de hoy sobre la actualidad, lo que se está haciendo y lo que nos falta por hacer para alcanzar este objetivo de desarrollo sostenible. Pues ahora pasaremos a una sección de preguntas, que ya hay algunas por aquí. Quiero invitar a Diego Rodríguez Henry que nos ayude a hacer este diálogo abierto y a transmitirle a nuestros panelistas las preguntas de la audiencia. Gracias, Diego. Muchas gracias, Liliana, y gracias a ambos. Exhortamos a la audiencia que puedan hacer más preguntas a través del chat, pero podemos ir iniciando un poco con lo que venía diciendo Vic, tratando de aterrizarlo más, una pregunta en doble sentido. ¿Qué se puede contemplar para aquellos trabajos tradicionales que va desplazando la tecnología? Y también, ¿qué esperar de esos nuevos trabajos que se van generando día a día, que están ligados al desarrollo de nuevas tecnologías? No sé si quieren comentar. Juan Carlos. A ver, pensé que era para Víctor, pero con gusto. A ver, ciertamente no lo comentamos, pero es algo que estoy seguro que tanto Víctor como yo hacemos mucho énfasis en nuestras clases cuando estamos en la universidad. Esta transición hacia el mundo digital es de alguna manera temida o podría generar cierto temor, pues porque va a desplazar trabajos, básicamente, ¿no? O sea, esta idea de que antes tenías una línea de producción con muchos obreros y ahora tienes 4 robots. Y los robots son más baratos y no tienen que descansar y en fin. Y entonces se podría pensar que se está destruyendo el trabajo o que esos 4 trabajadores ahora son desplazados. Yo no coincidiría con esa visión. Yo pienso que va a haber todavía una gran cantidad de empleos relacionados incluso con esa automatización o con ese movimiento a lo digital, pues porque de algún lado tienen que salir los códigos, de algún lado tiene que salir el mantenimiento a esos robots, de algún lado
tiene que salir, sobre todo en ciertas actividades que requieren una precisión, creo que ahora sí valdrá el calificativo de humano, pues eso siempre va a existir. Y entonces me regreso a un comentario que les hacía hace un instante en el bloque anterior. Para mí por eso la educación es tan importante. Si una persona ya no puede a lo mejor encontrar un trabajo que va a ser sustituido por un robot, pues esa persona a lo mejor tiene que saber cómo escribir el código del robot. Y por lo tanto tienes que llegar a esos niveles, incluso, bueno, ya no pensando solamente en la educación universitaria, ¿no? Podemos irnos incluso hasta la educación secundaria, te diría yo. Me parece que también el sector servicios, si bien ahorita, como nos explicaba Víctor, pues no tiene la fortaleza que a todos nos gustaría, yo creo que el sector servicios va a ser, va a captar muchos de esos empleos. Es decir, seguramente a todos ustedes les ha sucedido que tienes algún tema con tu banco y llamas por teléfono y luego te piden que pongas tu número privado y luego que le piques al 5 y luego al 7 y luego al 9 y luego al 0 y lo que tú quieres es que alguien te conteste y te diga hola, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Sí? Entonces va a haber, creo yo, una serie de actividades que aunque pueden ser automatizadas, el mercado va a demandar que tengan ese toque, otra vez, perdón por el adjetivo, pero que tengan ese toque humano. Y vaya, ya lo estamos viendo, o sea, en muchas actividades, por ejemplo, como el turismo, pues hombre, tú tienes guías o tienes en ciertos resorts la actividad de las personas que te apoyan en todo tu viaje. Yo estoy muy bienvenido y pues, obviamente las oportunidades económicas que pueden generar son significativas. De acuerdo, muchas gracias. Muchas otras actividades como, por ejemplo, puede ser la entrega de comida, ¿no? Hay menos meseros, pero cada vez hay más aplicaciones que te pueden entregar comida y hay muchas personas que requieren de eso, cómo se conecta. Víctor, no sé si quieres ahondar en estas preguntas. No, por supuesto. Lo que ya comentaba Juan Carlos, yo añadiría que las herramientas, por ejemplo, en el área analítica que más se están utilizando hoy en día desde el proceso de aprendizaje máquina que favorecen los procesos de automatización, pues justo requieren pues que ese tipo de herramientas se entrenen, ¿no? Incluso los modelos de aprendizaje por refuerzo o aprendizaje no supervisado requieren este toque efectivamente humano para que pueda haber una medida en la cual se puedan evaluar, ¿no? Yo les voy a poner un ejemplo muy concreto. Uno de los últimos desarrollos de modelos de aprendizaje máquina en México se ha hecho alrededor del diagnóstico de cierto tipo de problemas visuales en los bebés al nacer, ¿no? Y es un proceso de identificación que puede ser muy costoso si no se detecta a tiempo. Una serie de científicos de datos mexicanos desarrolló una estrategia para identificar eso, ¿no? Entonces, podrías pensar que pues este pequeño robotcito, esta pequeña herramienta, pues le quitó trabajo a todos los oftalmólogos que hacían ese diagnóstico. Y la verdad es que no, es todo lo contrario, ¿no? Genera una serie de sinergias que favorecen una atención temprana, que ahorran recursos en el tipo de identificación, que facilitan el trabajo de los médicos porque les da una herramienta pues mucho más accesible para valorar y hace que el acceso sea un poco más democrático, ¿no? Si lo vemos desde este punto de vista sostenible, porque un diagnóstico que te podría costar algunos miles de dólares, pues ahora se puede hacer con una cámara de casi cualquier celular. Y entonces tienes una serie de empleos que antes no tenías. Tienes a una serie de científicos de datos que tienen que darle mantenimiento a sus algoritmos, tienes a una serie de personas que tienen que tomar las fotografías y tienes a médicos que ahora pueden tener herramienta de valoración y servicios por los que pueden cobrar por hacer una valoración oportuna, ¿no? Entonces, para mí, como economista, pues el crecimiento tecnológico pues, es la base de una mayor generación de bienestar en la economía. Y la automatización y la digitalización van en ese sentido, sin duda. Sí, de acuerdo. Tenemos otra participación del público. Sabemos que muchas veces el colaborador es quien cae en las manos de los ciberatacantes cuando llegan estos mensajes, phishing, correos, y eso va desencadenando pérdidas financieras, hasta reputacionales de las empresas según los alcances que pueda tener. Pero desde su experiencia,
cómo se ha incorporado la ciberseguridad en el día a día, en el entorno laboral, y cómo fomentar el crecimiento económico, porque bueno, también se ve vulnerado, ¿no? Tiene estas mismas pérdidas financieras y reputacionales se ven traducidas pues en dinero, ¿no? Sí, con mucho gusto. Si quieres, yo voy empezando con esta. Pues todas las autoridades, por ejemplo, del sector financiero, han implementado una serie de estrategias de capacitación. Uno de los sectores de los que tengo más conocimiento, que es el bancario, tiene la Comisión Nacional Bancaria de Valores del Banco de México una serie de regulaciones del tipo de capacitación que continuamente debe seguir todo el staff que labora en empresas de interacción de clientes y posibles amenazas de robo de información y de identidad que generen quebrantos en el sector financiero, ¿no? Entonces, por ejemplo, como trabajador del sector financiero, como trabajador del sector financiero, estás completamente expuesto a una serie de capacitaciones continuas que se van actualizando, ¿no? Y entonces tienes que tomar cursos de la Comisión Nacional Bancaria, tienes que cumplir con un estándar, tienes que llegar a cierta métrica de cumplimiento, tienes que evaluar a todos tus trabajadores y todos tus trabajadores tienen que tener en promedio cierta calificación. Entonces, ese tipo de el simple hecho de que te tengas que sentar 2 horas cada 6 meses frente a una computadora a tomar un examen en temas de ciberseguridad, pues sí reduce de alguna manera la vulnerabilidad de las empresas a este tipo de ataques, ¿no? Claramente, pues recibir la manera en que se sofistican el tipo de, tanto de virus como de estrategias para lograr robar información es mucho mayor. Pues hay una serie de consejos que siempre este tipo de capacitación se va actualizando con base en las amenazas que van surgiendo, ¿no? En eventos tan sencillos como revisar el dominio del correo electrónico del cual recibes la solicitud de información. Siempre, en caso de duda, consultar con un departamento, con un organismo dentro del Departamento de Tecnología de Información que es responsable de realizar las amenazas. Entonces, si de repente recibes un correo que no tienes ni idea, pues tiene que haber una oficina dentro de tu trabajo a la que le puedas preguntar si ese correo es confiable, ¿no? Y finalmente, pues la inversión que han hecho las empresas desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿no? Entonces, esta encuesta que mencionabas un momento en el sector servicios, pues habla de que el 60% de las empresas en las industrias de servicios de tecnología, publicidad, etcétera, pues están invirtiendo y mejorando sus herramientas tecnológicas para identificar patrones de fraude. Y también desde el punto de vista de analítica, pues los elementos de detección de fraude se han vuelto mucho más sofisticados con herramientas que te permitan prevenir eso. Ahora, ¿estás expuesto? Sí, ¿no? Pero sí se están tomando medidas, tanto desde el punto de vista de capacitación personal, como de herramientas de tecnología, como de mecanismos de detección, para que pues, este riesgo se reduzca de manera importante. Sí, de acuerdo. Y varios sectores, varias empresas tienen que seguir el ejemplo de todo lo que ha invertido, por ejemplo, lo que mencionabas del sector bancario, ¿no? Juan Carlos, ¿quieres comentar algo al respecto? Pues muy poco que agregar realmente. Creo que Víctor lo ejemplificó de la mejor manera. Y pues vaya, o sea, también nosotros mismos podemos detectar cuando alguna cosa no se ve correcta. O sea, si te llega un correo de sat.org.mx, pues claramente hay algo que no está bien ahí. Me parece que en esto, como en muchas cosas, pues aplicar el sentido común es la primera barrera ante todo. De acuerdo. Y así como mencionamos que pues hay nuevos trabajos, también hay nuevas formas de trabajo, ¿no? ¿Cuáles consideran ustedes, así como el teletrabajo, el home office, han sido medidas que se han adoptado pues aceleradamente por la pandemia, nuevas formas de trabajo que puedan fomentar el trabajo decente y el crecimiento económico? Sin duda, pues hay opciones, digamos, en el mundo virtual se va desarrollando aceleradamente, entonces creo que habrá varias formas de trabajo. ¿Cuáles consideran ustedes algunas innovadoras? ¿Hacia dónde puede dirigirse el entorno laboral y que ayude al crecimiento económico?
Yo hace poquito me enteré que un primo trabajaba como, no sé si la palabra sea correcta, pero como guía o como coach en videojuegos. Y a mí eso me pareció increíble, porque pues obviamente sus papás todo el tiempo se la pasaban diciendo que el niño no salía de su cuarto y estaba todo el tiempo encerrado. Y pues resulta que el cuate estaba trabajando, o al menos eso decía que él estaba trabajando. Y esto lo menciono, además de poner en evidencia a mi primo, esto lo menciono también porque, pues, así como yo mencionaba hace un instante, que hay personas que no tienen el conocimiento o la educación para moverse en este mundo digital, pues yo creo que también puede haber una gran oportunidad en que personas más jóvenes guíen en estos nuevos mundos virtuales, avatares, en el metaverso, etcétera, para que ayuden a que estas personas sin duda aprendan y puedan también beneficiarse. Eso yo creo que es de las cosas que recientemente he escuchado que me ha parecido más impresionante. Creo que también la parte de la telemedicina, ahora que la pandemia nos lo vino a traer muy presente, es algo que ya está completamente aquí, y creo que tendrá igualmente mucha más exposición hacia el futuro. Creo que muchas de las actividades más manuales que involucran números, por ejemplo, contabilidad, manejo de ciertos programas de inventarios, ese tipo de cosas, creo que también van a acabar siendo absorbidas o incorporadas por cuestiones de trabajo virtual o incluso de aplicaciones que lo harán en automático, ¿no? Creo que ahorita sí de primera instancia las que se me vienen a la cabeza serían esas, ¿no? Salvo la mejor opinión de Víctor, por supuesto. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Yo añadiría dos como vertientes adicionales de fuentes de trabajo eh, justo decente, ¿no? La pandemia nos hizo muy conscientes de dos tipos de labores que son fundamentales para las interacciones humanas. Una son las labores de cuidado, ¿no? Creo que el hecho de convivir en casa y estar todo el tiempo cerca de tu familia y con las necesidades que tienen todos los miembros, pues te hace mucho más atento a las necesidades de cuidado que puedan tener niños pequeños, adultos mayores, personas con discapacidad, personas que necesitan algún tipo de cuidado especial por una enfermedad, no, el propio COVID, ¿no? De repente requería que la familia se dedicara algunos días a cuidar a la persona enferma. Entonces, yo creo que ahí se abre una ventana de oportunidad y de fuentes de trabajo decente fundamental que además tienen esta consideración de la parte de género que no debe ser menor en el entorno que estamos viviendo en términos de consideración para hacer las brechas salariales, ¿no? Esto, pues, sobre todo, pues, cuando pensamos que las actividades en el hogar son ahora mucho más próximas y mucho más remotas con respecto a los centros de trabajo, a los centros de aprendizaje, pues de repente tienes a 3 personas adultas trabajando en una casa con 2 niños o 2 niñas tomando clases, ¿no? Y entonces ahí las labores de cuidado se vuelven mucho más relevantes, ¿no? Y la manera en que se asigna ese trabajo y cómo se identifica entre los involucrados. Y una segunda cosa tiene que ver pues con la conciencia, que creo que fue mucho más latente al inicio de la pandemia sobre los temas ambientales, ¿no? El cuidado del medio ambiente y la necesidad de generación de energía con base en pues, instrumentos pues, mucho más amigables con el ambiente. Creo que esto se ha sostenido a través del tiempo y que no tengamos pues un episodio de pandemias sucedidas por cambio climático, por eventos pues, relacionados con un uso desproporcionado de los recursos naturales en el planeta, etcétera. No creo que también pues todas las herramientas que se están generando desde el punto de vista de innovación para generar entornos más sustentables en el hogar, en las cadenas productivas, en las relaciones de trabajo, pues ha abierto pues, también nuevas brechas, ¿no? de innovación y por supuesto oportunidades de crecimiento para muchas personas a nivel laboral. Sí, de acuerdo. Bueno, para cerrar esta sección de preguntas y respuestas, Juan Carlos, Víctor, ¿qué tan cercana o lejana ven la posibilidad de alcanzar este objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030? Sin duda pues es un objetivo ambicioso como los que se trazan regularmente los organismos internacionales, pero es algo que requiere un trabajo y esfuerzo integral, ¿no? de bastantes actores. ¿Qué tan cercano o lejano ven que se puede?
cuando estamos a escasos 18 años. Perdón, 8 años. Víctor. No, pues la Agenda 2030 tiene objetivos muy ambiciosos que son deseables, ¿no? Por supuesto que todos queremos pues una serie de medidas que tienen que ver con pues la erradicación de la pobreza, por ejemplo. Hablaba yo del tema de la igualdad de género, nuestra explotación de calidad, ¿no? Salud, etcétera, ¿no? Creo que hay por ahí todo un tema de la economía verde o la economía azul, que tiene que ver con la preservación de, pues, los bosques y selvas y los recursos forestales, pero al mismo tiempo, pues, también del mar, ¿no? Y del manejo de residuos que se arrojan ahí. Por supuesto que son, digamos, objetivos deseables desde el punto de vista de bienestar para la población. Creo que México se ha rezagado en algunos aspectos desde el punto de vista de implementación de política, ¿no? Es claro el retroceso en varios sectores y en varios aspectos de la industria desde el punto de vista de regulación, ¿no? Creo que eso como experiencia como funcionarios, pues sabemos que es tan importante el cambio legal como el proceso de implementación, y a largo plazo el proceso de implementación es mucho más relevante que el cambio que se puede hacer a nivel de las letras, de lo que dice la ley, ¿no? Y ese proceso de implementación siempre es el más doloroso, ¿no? Porque implica costos de corto plazo a nivel privado, ¿no? Para algunos actores, y el beneficio de largo plazo tarda en madurar para la mayoría de la población, ¿no? Yo creo que en ese aspecto, pues, lo que pueda lograr México en los próximos 8 años para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, pues es deseable. Se antoja difícil, la verdad. Hay un reto muy importante ahí desde el punto de vista fiscal, que tiene que ver con todo el sistema de pensiones, que va a ser uno de los retos claves para la economía mexicana en los próximos años, y que en la medida en que eso no se atienda, por ejemplo, con pues una reestructuración de los recursos del sector público, pues los recursos que va a tener el Estado mexicano para generar un sistema de salud universal, público, pues de primera mano, pues va a ser muy complicado, y lo mismo para el sector educativo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que los recursos que se requieren son muy necesarios, y la generación de esos recursos, pues con fuentes alternativas al petróleo, pues no está en la mira próxima de lo que hoy vemos desde el punto de vista de implementación de política pública en México. Yo coincido con Víctor. Creo que cualquier avance que se tenga debemos de apreciarlo y de valorarlo. Creo que estamos lejos y me preocupa mucho que el contexto de la pandemia y lo desigual que ha sido la recuperación económica en el país nos ponga todavía más lejos de alcanzar ese objetivo, ¿no? Creo que a nivel mundial pues hay buenas prácticas que podemos tomar y aprender de ellas. Ha habido países que pues igual tienen retos significativos como nosotros, pero que han logrado, a pesar de esas circunstancias, tener un avance importante. Entonces, me gustaría mucho conocer esas experiencias, cómo lo han hecho, qué tipo de elementos han considerado para llegar a tener ese resultado. También creo que los siguientes 2 años van a ser todavía muy difíciles en México en materia económica, y pues vaya, simplemente espero que otra vez el avance que tengamos sea el que sea, será bienvenido, pero pues ojalá haya algunas medidas o cambios en la visión de las políticas públicas y de las propias empresas también, que nos pueda dar un avance todavía adicional, pero sí también lamentablemente lo veo lejos. Sí, de acuerdo, se antojan un par de años complicados todavía para la economía del país y de la región y en general de todo el mundo. Pues hasta aquí la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias a ambos. Gracias, Diego. Pues quédate con nosotros para que veamos antes de irnos la cápsula que los va a invitar a nuestro siguiente evento, y después de eso hacemos nuestro cierre. Muchas gracias. Gracias. El futuro es hoy. Hagámoslo sostenible y ciberseguro. Future Community es la red de expertos en el campo de la innovación y ciberseguridad que contribuye a la Agenda Global de Desarrollo Sostenible por un mundo más seguro, sostenible e incluyente.
No te pierdas el próximo evento este 18 de agosto sobre el ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Fuertes. Pues muchísimas gracias. Y finalmente darle las gracias a nuestros super panelistas. La verdad es que fue muy interesante. Gracias también a la audiencia por su asistencia, por su participación, sus preguntas. Recordarles que si tienen alguna inquietud sobre este tema o sobre Future Community, pueden hacérnoslo llegar a través de nuestros canales de comunicación, vía correo electrónico. La grabación y los puntos claves del evento se les compartirán una vez terminado el evento. Y nada, nos vemos el próximo jueves 18 de agosto. Muchas gracias a todos por su asistencia y que tengan buena tarde. Gracias, encantado. Buenas tardes a todos. Gracias.